María José Nodón, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muy buenos días a los dos. Alfredo Joñant, buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? No, ¿cuál es la joyita de la semana? ¿Cuál es tu joyita de la semana, María José Nodón? Oye, mi joyita de la semana... todos lo tiene mala. Sí. Semana. ¿Agua? Tengo acá. Ya, ok. Estamos todos con todos los elementos necesarios. Oye, Exacto. mi joyita es la siguiente. Ayer fue el Día del Patrimonio, ¿ya? Que es un día... Perdón, de los patrimonios. de los patrimonios. Muy Tienes bonito toda la día. razón. Que es un día bien extraordinario, bien excepcional, en que vemos muchos chilenos fuera visitando distintos, ¿no es cierto?, patrimonios materiales y culturales también. Ujú. Hay una reivindicación de la identidad chilena que creo que es nos hace muy bien. Pero dentro del Cerca contexto... de 1 millón de personas entiendo que Sí, fue. ¿Ah? muchísimas. Andando Pero vuelta todos al los centro, años, buena. sí, y la gente camina en el centro. En la escuela y hay militar como también había. mucha gente. Pero bueno, pero Con dentro chapitas de de pimienta. eso, Lo vi. ayer abrió sus puertas, sí, una chapita conflictiva. Sí. Eso fue la parte conflictiva y Tazones, negra. lápices. Sí. Alguien se bueno. desubicó ahí, Alguien ¿no? se desubicó mucho. Pero bueno, pero vamos a la parte que me parece que es buena reivindicar. Era una apostilla. Y es que ayer, después de 5 años de su cierre, abrió sus puertas la parroquia de la Asunción en Vicuña Maquena, en Santiago Centro. Acordémonos que esta parroquia la que fue fue. vandalizada el 2019. El 2020 tuvo un incendio enorme, provocado, por supuesto. Vimos en vivo cómo se Y caía lo vimos, la... exacto, vimos en vida cómo se caía, ¿no es cierto?, el campanario. Sí. Y ayer, después de 5 años, volvió a abrir sus puertas al público en además el Día del Patrimonio. Entonces creo que es bien importante reivindicarlo porque ese proceso de restauración de alguna manera también va restaurando nuestra propia relación entre los chilenos y nuestra propia relación con lo que ocurrió el 2019. O sea, cuando efectivamente el 2019 la violencia no solo se validó, sino que la violencia se hizo expresión, digamos, de ruptura del patrimonio, es una cosa muy fuerte. Yo creo que cuando uno lo mira 4 años después, realmente lo que hubo ahí fue algo que en cierto sentido podríamos decir como que rompió el alma, ¿verdad?, de los chilenos y que hoy día empieza con estos hechos, ¿verdad?, a volver a tejerse, volver a recuperarse. Entonces creo que es Déjame, súper solo una importante. cosa. Fíjate que además lo largo que fue el incendio de la iglesia fue el 18 de octubre del 2020, Sí. fue en el aniversario. Además, tienes toda la O sea, razón. todo un Sí, año ya después, estábamos en pandemia. claro. Claro, Y oye, pero un año después seguíamos. seguía incendiando iglesias. Seguíamos incendiando. Oye, y además, espérate, validando esos actos, porque no había una condena transversal, había una condena de sectores, pero había una validación también todavía. Entonces, creo que esa restauración material es una restauración mucho más que material, ¿verdad? Y tiene que ver con que nunca se nos olvide en la memoria, ¿verdad?, que lo que ocurrió no puede volver a ocurrir. Y eso no quiere decir que en los países no pueden haber discrepancias y discrepancias profundas, pero la violencia no es la manera de solucionar los problemas. Y ahí, si es que alguna vez esto vuelve a ocurrir, tiene que haber una condena transversal, sin fisura, porque ya sabemos, ¿no es cierto?, el costo que tiene. Entonces quería juntar eso con la muerte de Gastón Sublet, que justamente, ¿verdad?, su trabajo de la filosofía, del arte, la recuperación de los pueblos originarios, tiene que ver con eso, con la valoración, ¿no es cierto?, de la cultura como un algo intangible, pero un algo que realmente es fundamental y que habla de quiénes somos. Y si nosotros no somos capaces de recordar quiénes somos, si no valoramos lo que somos materialmente, inmaterialmente, entonces cosas como la que ocurrieron en el 2019 o el 2020 en este caso pueden volver a ocurrir. Entonces, creo que políticamente tiene una fuerza enorme. Hay un edificio, en este caso esta parroquia, la Asunción, que se levanta, pero tenemos que entenderlo como que somos todos los que nos levantamos y los que nos vamos a comprometer de que esto no puede volver a ocurrir nunca más. Es bueno el vínculo con lo de Gastón Sublet. Tú sabes que Gastón Sublet, entre otras muchas cosas que hacía, porque era un hombre realmente sobredotado, digamos, fue quien puso en partituras la música de Violeta Parra. Además, Le exactamente. debemos eso, entre otras cosas, digamos, porque él fue un descubridor bien temprano, entiendo, hasta donde sabes, hasta donde está mi conocimiento, de la música de Violeta Parra y la valoró de la manera superlativa en que muchos años después Violeta Parra fue venerada en muchas partes del mundo. Oye, Digamos. yo tuve clases con él cuando hice una
unos ramos en estética y realmente era extraordinario. ¿Qué no clase solamente tuviste? No me digáis que tuviste simbología del cine. simbología, Es exactamente. que era extraordinario. Es que era extraordinario. ¿Simbología de qué? Del cine. Del cine, porque no solamente él era un performático desde que llegaba con el poncho, ¿verdad? Tenía una actitud, yo estudiaba Derecho en paralelo, o sea, imagínate la diferencia que puede haber habido entre Gastón Sublet y mis profesores de Derecho Civil, no sé. ¿Ya? Pero a mí lo que siempre me interesaba era como su agudeza de ver lo que no es evidente y su capacidad de resaltar, por ejemplo, el valor de lo espiritual, pero no ligado necesariamente a lo religioso, sino que la importancia de cultivar el espíritu, o sea, de ir más allá de lo material, de ir más allá de lo evidente. Y creo que esa capacidad es la capacidad que la cultura nos abre y que es muy, muy relevante volver a incorporarla, rescatarla y que se transforme no solamente en cultura, digamos, en el sentido propio, sino que como una defensa contra cosas que no pueden ocurrir, como fue, por ejemplo, el estallido social. Yo no lo conocí nunca a Sublet, pero yo una vez le leí una entrevista en donde descifraba ese final enigmático de 2001 Odisea del Espacio. Es que eso, precisamente, es que él escribió 2 libros sobre esto. Ah, ya, yo le leí una entrevista. Una rama de su conocimiento, porque él tenía una hipótesis que tú podías cuestionar, pero que se separaba en las 2 patas de manera bien notable. Sí. Respecto de que todo el cine era una construcción simbólica para transmitir un mensaje que no era evidente. Por eso tú leíste ese Ya. final. De hecho, la primera película que hacía ver, por lo menos en el año que me tocó a mí, fíjate que yo tenía 19 años, creo. Claro. Imagínate Yo lo que era tenía esto, 21, ver a claro. Sublet delante tuyo hablándote de estas Pero pues cosas. chico, o sea, pero era revolucionario increíble. desde la No, pinta era hasta lo que increíble. decía, todo. La primera película que te hacía ver era 2001. Oh, Y es analizarla profundamente simbólicamente. enigmática, es profundamente enigmática. Pero él la analizaba desde el punto de vista simbólico. Aparte de lo enigmático que es evidente. Que es el mensaje de Kubrick, que en este caso de cada director Exacto. tiene su propio mensaje. Exacto, no, muy, muy notable. Oye, yo lo tuve también en otro curso de historia de las religiones, ¿ya? Entonces contaba un cuento extraordinario que en la Catedral de Notre Dame había un congreso sobre religiones y entonces alguien había levantado la mano y había dicho, oiga, usted, no sé si a un católico o a un musulmán, pero alguien le decía, ¿cómo puede usted creer en una religión que ha dado muerte a esa cantidad de personas? Y entonces él decía, yo le hubiera contestado, no voy a decir las palabras que dijo porque no se puede decir en la radio, pero hubiera dicho algo así como, mira, Dios mira esto y se ríe de su mural burguesa. O sea, esa mural burguesa suya que anda contando gente, o sea, claramente no es la que Dios tiene en su cabeza. No, extraordinario. Qué notable, pero buen, gran vínculo, ¿eh? Por lo que significaba Sublet, particularmente sus últimos 20 años en que se convirtió como una especie de como sabio de la tribu, ¿no? Claro, Como y además cada cierto tiempo participaba del debate público. Exacto, pero sí. y tenía para No, la época fue el último del- premio nacional de Ciencias Sociales. Sí, de pues, humanidades, pero para sí, él, para por el este 2023. estallido también participó y unos manifiestos, pero yo creo que ahí lo que tú decías, Iván, que es como la importancia que él le daba a lo simbólico, o sea, a aquello que se dice sin ser evidente. Bueno, esta recuperación, creo, y por eso juntaba las 2 cosas de la parroquia de la Asunción, tiene ese contenido simbólico. O sea, es algo que se cae y que hoy se levanta, que se reconstruye, que se vuelve a tejer. Y creo que eso es lo que nosotros no podemos olvidar, porque en este país esa validación de la violencia definitivamente la estamos pagando y la estamos pagando muy cara.